vamos a ocuparnos de multiplicar y dividir potencias, para lo cual vamos a necesitar conocer una serie de propiedades. Entonces, primero vamos a aplicar, ver las propiedades cuando esas potencias tienen la misma base. Bien, la primera propiedad nos dice que cuando multiplicamos potencias de la misma base, se deja la base y se suman los exponentes. Aquí tengo el producto de dos potencias que tienen la misma base, es 5. Pues el resultado es una potencia que tiene de base 5 y el exponente es la suma de los exponentes. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis una explicación de por qué eso es así. Bien, este enunciado se puede expresar de esta manera más simplificada mediante letras, mediante esta expresión algebraica, ¿vale? En la que aparecen letras y así mediante esta expresión se enuncia esta propiedad de manera más simplificada. Podéis ver el paralelismo que hay entre los números, la expresión, este ejemplo con números y la expresión algebraica de la propiedad. Bien, otro ejemplo de esta propiedad, de aplicar esta propiedad, aquí tendríamos el producto de tres potencias con la misma base. Pues se aplica igual, se deja la base, que es menos 2, y se suman los exponentes. Recordad que cuando no hay exponente se entiende que el exponente es 1. Insisto, cuidado con no dejarse los paréntesis, ¿de acuerdo? Porque si os dejáis el paréntesis, estaría mal, porque como recordáis, negativo par da positivo, esto sería igual a 2 elevado a la 8. Si os dejáis el paréntesis, estáis diciendo que esto sería menos 2 a la 8. Ahora nos vamos a ocupar de la división. Es similar que la anterior propiedad con el producto. Se deja la base, pero en este caso se restan los exponentes. Aquí tendríamos el enunciado mediante una expresión algebraica y estos serían varios ejemplos. ¿De acuerdo? Bien, en este ejemplo estamos dividiendo dos potencias iguales, con lo cual siempre que dividimos dos números iguales, pues el resultado es 1. Pues aquí vendría un poco la demostración, esta sería la demostración de por qué la potencia de exponente 0 es 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver aquí más ejemplos de la aplicación de estas dos potencias, de estas dos propiedades de operaciones con potencias. El primero sería un producto de potencias que tiene la misma base, que en este caso es una letra, es la m. En el de abajo es una división de potencias de la misma base. Aquí es una división de potencias cuya base es una letra a. Bien, esto no entraña mayor dificultad que los ejemplos que hemos visto anteriormente. Si acaso, destacar en este ejemplo que aquí no podríamos aplicar ninguna de estas dos propiedades. O sea, no podríamos aplicar la propiedad porque no tienen la misma base, ¿de acuerdo? Esto estaría mal y aquí insistir en que si os dejáis el paréntesis estaría mal el resultado. Bien, y ahora nos vamos a ocupar de unas propiedades similares, pero en vez de ser con la misma base, van a tener las potencias el mismo exponente. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es con el producto de potencias del mismo exponente, para lo cual lo que se hace es multiplicar las bases y se deja el exponente, como podemos ver ahí. ¿De acuerdo? Este sería el enunciado expresado mediante una expresión algebraica. ¿De acuerdo? Producto de potencias del mismo exponente, se multiplican las bases y se deja el exponente. Como veis arriba, similar al el ejercicio numérico. Bien, vamos a ver otro ejemplo en el que aplicamos esta propiedad, ¿vale? En este caso tenemos que multiplicar las bases, que son menos 2 y 10. Que en este caso el resultado es menos 20. ¿Vale? Cuidado en no dejarse el paréntesis. Bien, y aquí tenemos un producto de tres potencias que tienen el mismo exponente. Multiplicamos las bases.
¿De acuerdo? Vale. La siguiente propiedad sería dividir. Entonces, si en el caso anterior teníamos que multiplicar las bases, en este caso lo que vamos a tener que hacer es dividir las bases. ¿De acuerdo? No tiene mayor complicación. Aquí tenéis un ejemplo numérico y la expresión algebraica de la propiedad. Bien, aquí tenemos dos ejemplos más de cómo se aplicaría esta propiedad. ¿Vale? En este caso dividimos las bases, la potencia es 4 y abajo potencia 7. Bien, y por último nos quedaría calcular la potencia de una potencia. En este caso se deja la base y se multiplican los exponentes. Esta sería la expresión algebraica de ese enunciado y aquí tenemos varios ejemplos. En el primero de ellos tenemos 10 elevado a la 2 que está elevado a la 4. Pues se deja la base, que es 10, y se multiplican los exponentes, que son 2 y 4. Bien, aquí tenéis la razón por la cual la razón de ese resultado. ¿Vale? Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, aquí vendrían recogidas las 5 propiedades que hemos visto, ¿vale? Cuando tienen la misma base, producto y división con la misma base, aquí con el mismo exponente y la potencia de una potencia. Bien, pues vamos a aplicarlas para hacer un ejercicio en el que nos piden que reduzcamos a una sola potencia aplicando dichas propiedades. Bien, aquí tengo un producto y luego una división de potencias, entonces lo que hago es hacer de izquierda a derecha, como hacíamos con las combinadas. Entonces lo primero que hago, tengo un producto de potencias de la misma base y luego tengo una división de potencias de la misma base, ¿vale? Pues simplemente aplico las propiedades. Bien, me acabo de dar cuenta que aquí hay un error, esto es un menos. Aquí tendríamos, en este caso, lo que tenemos es también un producto de potencias de la misma base, lo primero, pegando de izquierda a derecha, recordad, y nos queda luego una división de potencias del mismo exponente. O sea, primero producto de potencias de la misma base y aquí nos encontramos con una división de potencias del mismo exponente. Entonces dividimos las bases y obtenemos al final una potencia, que es el objetivo de este ejercicio. Bien, en este caso, aquí tenemos una expresión donde hay corchetes, pues primero tenemos que preocuparnos del corchete. Entonces, primero escribimos esa expresión y vamos a aplicar propiedades de que tenemos producto de potencias del mismo exponente. Pues multiplicamos la base y dejamos el exponente. Y al final nos queda una división de potencias con la misma base. Pues restamos los exponentes. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejemplo, donde lo primero que tengo es la potencia de una potencia y luego un producto. Pues primero voy a aplicar la potencia de una potencia multiplicando los exponentes. ¿Vale? Y una vez que he multiplicado los exponentes, pues me queda una potencia, un producto de potencias del mismo exponente. Multiplico las bases y dejo el exponente. Y por último, bien, y luego tengo este otro ejercicio donde tengo también la potencia de una potencia dividido por una expresión entre corchetes. Primero hago la potencia de la potencia y a la vez puedo hacer también la expresión entre corchetes, donde es un producto de potencia de la misma base. Pues primero aplico esta propiedad y del corchete aplico esa otra. Y al final me queda una división de potencias del mismo exponente. Pues bien, divido las bases y al final obtengo el resultado sin dejarme el paréntesis. Y por último, tengo este ejercicio donde tengo dos corchetes. La división de dos expresiones entre corchetes, pues vamos a resolver cada corchete por separado.
Entonces, para resolver el primer corchete, primero tengo que aplicar la potencia de una potencia, tengo que hacer esto. Y en el segundo corchete simplemente tengo división de potencias de la misma base. ¿Vale? Pues, pero en el primer corchete aplico la potencia de una potencia, el segundo corchete al final me queda 14 y al final me queda una división de potencias de la misma base. Bien, vamos con unos ejercicios más complicados. En este caso, pues aquí tengo una división de potencias, pero no tiene la misma base ni el mismo exponente, con lo cual de entrada no podría aplicar ninguna de estas propiedades. Sin embargo, si 25 lo descompongo en factores primos, o sea, lo expreso como 5 al cuadrado, sustituyo 25 por su descomposición en factores primos, que es 5 al cuadrado, me quedaría una potencia de una potencia. Y así que tendría al final la división de potencias de la misma base. Aquí tendría una situación similar. Me queda aquí, me quedaría 7 elevado a la 13 dividido entre 49 al cuadrado. Pero este 49 lo puedo expresar, lo mismo que he hecho con el 25, como 7 al cuadrado. Y tendría la potencia una potencia y al final podría aplicar las propiedades. Bien, aquí no tienen la misma base, pero lo que puedo hacer es aplicar lo de que positivo par, o sea, positivo, potencia de base positiva es positivo y esto es negativo, impar es negativo. Y entonces ahora aquí lo que me queda es el producto de dos números, uno positivo y este negativo. Entonces primero hago positivo por negativo es negativo. Y ahora sí que hago el producto de las potencias. Entonces aquí sí ahora ya sí que tengo producto de potencias de la misma base. ¿Vale? Pero tenéis que tener claro que aquí lo que tengo, antes de nada, lo que tengo es el producto de dos números. Uno positivo y otro negativo. Positivo por negativo es negativo. Y ahora al multiplicar los números que vienen en forma de potencia es donde me sale el producto de potencias de la misma base. Lo mismo sucede aquí. Negativo impar es negativo. Y ahora negativo entre positivo es negativo y luego ya sí que me quedaría la división de potencias de la misma base. Bien, este ejercicio, si nos pidiera dejarlo como una potencia, pues primero transformaría la suma en producto. Cuando tengo la suma de varios sumandos iguales, lo puedo transformar en producto. En este caso, los 4 sumandos son una potencia. Eso significa que podría hacer 4 por 4 elevado a la quinta, transformando la suma en producto y luego tengo producto de potencias de la misma base. Y aquí no podría aplicar ninguna propiedad porque ni tiene la misma base ni el mismo exponente. Y lo mismo aquí. Aquí esto es una suma. No puedo aplicar porque las propiedades las hemos visto para productos y divisiones.